Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de una puerta que permanece siempre cerrada, si has dudado sobre la realidad, o si te has preguntado por el mal que puede ocultarse larvado tras los otros, entonces has entrado en el mundo de Shirley Jackson. Pero, ¿quién fue Shirley Jackson? Una ama de casa y madre de familia numerosa, preocupada por las labores del hogar. Una esposa traicionada por un marido que le era infiel sistemáticamente, según alegaba, por mantener sus convicciones antimonógamas. Una hija asediada continuamente por una madre desquiciada, exigente e hipercrítica con ella. La mujer que practicaba artes ocultas, una bruja como en alguna ocasión dijo su marido que era con sorna hacia la prensa. Cómo compatibilizaba las exigencias de la vida doméstica de madre de 4 hijos con la creación de personajes como la Merry Cat de Siempre hemos vivido en el castillo o la Eleanor de la maldición de Hill House. Adentrémonos en su universo para descubrir cómo por debajo de una superficie ordenada y normalizada se abre el insondable pozo del caos. Shirley Jackson nació el 14 de diciembre de 1916 en San Francisco, aunque ella siempre dijo haber nacido en 1919 para igualar su edad con la de su marido. Era hija de Leslie Jackson y de Geraldine. La relación con su madre la expresa Ruth Franklin en la biografía sobre la autora A Red Haunted Life, una vida embrujada, de la siguiente forma. La conciencia de Jackson de que su madre nunca la había amado incondicionalmente, si es que la había amado, sería motivo de tristeza hasta bien entrada la edad adulta. Salvo una carta de enojo que no envió, nunca expresó sus sentimientos de rechazo, pero los expresó de otras maneras. Todas las heroínas de sus novelas son esencialmente huérfanas de madre, si no carentes de madre por completo, al menos víctimas de una maternidad sin amor. Muchos de sus libros incluyen actos de matricidio, ya sean inconscientes o deliberados. Comenzó sus estudios universitarios en la Universidad de Rochester cuando la familia se traslada a esta ciudad en el estado de New York. Pero pronto se cambia a la Universidad de Siracusa, donde llevó una vida muy activa, participando en la revista literaria de la universidad. Fue allí donde conoció a Stanley Edgar Hyman, que sería su esposo, y que más tarde se convertiría también en un prestigioso crítico literario. Del matrimonio de Shirley y Stan nacieron 4 hijos. Su vida familiar transcurre en la casa de North Bennington, en el estado de Vermont, donde Hyman fue profesor del Bennington College. Allí escribió Shirley, recibió a sus amigos ilustres, soportó las infidelidades de su esposo, crió a sus hijos y en los 2 últimos años de su vida su depresión y ansiedad la condujeron a un creciente abuso del alcohol, los tranquilizantes y las anfetaminas. En 1965, Shirley Jackson murió de un ataque al corazón mientras dormía, a la edad de 48 años. Su vida personal y las tensiones cotidianas influyeron en la atmósfera inquietante de sus obras.
uno de los relatos más terribles escrito por Shirley y posiblemente al que debe el comienzo de su fama, nos da una idea sobre la fusión de sus dos mundos, de las dos realidades que de alguna forma caracterizaron su modo de vivir hasta que una acabó engullendo inevitablemente a la otra. En la obra titulada A Rather Haunted Life, una vida bastante embrujada, de Ruth Franklin, esta autora escribe que Shirley Jackson decía a menudo que la idea de la lotería, el relato que conmocionó a gran parte de los Estados Unidos cuando apareció en el New Yorker el 26 de junio de 1948, se le ocurrió mientras estaba haciendo recados una soleada mañana de junio. Pensó en la trama mientras regresaba a casa e inmediatamente colocó a su hija pequeña en el corralito, guardó los comestibles que acababa de comprar y se sentó a escribir la historia en su característico papel amarillo de fotocopias. La fusión entre su vida y su obra se pueden resumir en una de sus frases: no solo se escribe cuando se está escribiendo. Tal vez el núcleo esencial de su personalidad, fuera de los convencionalismos y de los roles que desempeñó, lo encontramos en su escritura, donde plasma insondables abismos psicológicos, el terror tras las cosas cotidianas, la inquietud y el desamparo. En nuestros miedos y en nuestros crímenes descubrimos quiénes somos realmente, sostenía. El estilo literario de terror de Jackson forma parte de una vibrante y distinguida tradición que se remonta a la obra gótica estadounidense de Nathaniel Hawthorne, Edgar Allan Poe y Henry James. Su singular contribución a este género reside en su enfoque principal en la vida de las mujeres. 2 décadas antes del estallido del movimiento feminista, las primeras historias de Jackson ya exploraban el aislamiento desesperado de la mujer soltera en una sociedad donde un marido era esencial para la aceptación social. A medida que su carrera progresaba y su vida personal se volvía más problemática, su obra comenzó a investigar con mayor profundidad los tipos de daño psíquico a los que las mujeres son esencialmente propensas. No es casualidad que en muchas de estas obras la casa, el dominio de la mujer, funcione como una especie de protagonista, con ocupaciones domésticas tradicionales como la cocina o la jardinería, desempeñando un papel crucial en la narrativa. Hablemos de las casas, uno de los temas centrales de su narrativa. Ningún organismo vivo puede mantenerse cuerdo durante mucho tiempo en unas condiciones de realidad absoluta. Incluso las alondras y las chicharras, suponen algunos, sueñan. Hill House, nada cuerda, se alzaba en soledad frente a las colinas, acumulando oscuridad en su interior. Así comienza The Haunting of Hill House, La maldición de Hill House, una de sus obras fundamentales. Las casas en la obra de Shirley Jackson son mucho más que simples escenarios. Se convierten en personajes en sí mismas, cargadas de simbolismo y poder, y representan el aislamiento, el deterioro psicológico y el peso de la historia familiar. Jackson usaba las casas para reflejar el estado mental de sus protagonistas, creando atmósferas opresivas, ambiguas y profundamente inquietantes. En 3 de sus obras principales, la casa es la protagonista absoluta. En La maldición de Hill House, 1959, la casa es una entidad maligna y opresiva. Hill House es una mansión que parece estar viva. Jackson la describe como un lugar torcido y lleno de sombras, donde los ángulos y proporciones no son lo que parecen. En la simbología del autor, la casa representa la mente fragmentada de Eleanor, la protagonista. A medida que la casa parece cobrar vida, también lo hace la paranoia y el deterioro mental de Eleanor.
La pregunta central es si Hill House está realmente embrujada o si el verdadero horror proviene del interior de Eleanor. Hill House es un lugar apartado, casi impenetrable, donde el tiempo parece detenido, atrapando a quienes cruzan su umbral. En Siempre hemos vivido en el castillo, en 1962, la casa es refugio y prisión. La casa de los Blackwood es una mansión aislada, ubicada en la cima de una colina, casi como un castillo medieval. Está cerrada al exterior y protegida por Merry Cat, una adolescente, con rituales simbólicos. La casa representa la necesidad de seguridad y aislamiento de las hermanas Merry Cat y Constance, pero también es un símbolo del trauma familiar, el lugar donde ocurrió el asesinato de la familia y donde las dos mujeres se esconden del mundo. Aunque la casa protege a las hermanas del odio del pueblo, también las aísla por completo, atrapándolas en su propio universo. El reloj de sol, una novela anterior de 1958, comienza con una familia que regresa a su casa después del funeral de Lionel Halloran, el heredero de la fortuna, que fue empujado escaleras abajo por su propia madre. Las primeras palabras pronunciadas por la madre fueron «se acabó». Y luego le dijo a su marido, el padre del joven, «se ha ido, Richard». Todo salió maravillosamente, pero pronto uno de los miembros de la familia tiene una visión del fin del mundo y el resto de la novela nos lleva a prepararnos afanosamente para este suceso apocalíptico. La casa entonces se convierte en el lugar de la salvación, en un arca de Noé, pero también en un lugar de aislamiento y enajenación. En la obra de Shirley Jackson, la casa refleja la mente y el estado emocional de quienes la habitan. Las paredes, los pasillos y las habitaciones se convierten en extensiones del miedo, de la culpa y del aislamiento. Las casas de Jackson son laberintos psicológicos donde lo que realmente acecha no siempre es un fantasma, sino la psique perturbada de sus habitantes. Este uso simbólico de la casa influenció profundamente a autores posteriores, desde el Stephen King del Resplandor hasta cineastas modernos en películas como Los Otros o Hereditary. Jackson entendía que el lugar que debería ser un refugio, puede convertirse en el escenario del peor horror. Shirley Jackson tenía una relación compleja con el mundo exterior. En sus últimos años, su depresión y su agorafobia la llevaron a encerrarse en su casa dependiendo de la escritura como su único escape. Por ese miedo al mundo no era nuevo. Desde siempre, sus personajes han reflejado esta sensación de encierro, tanto físico como psicológico. En Siempre hemos vivido en el castillo, Merry Cat y Constance viven aisladas en su casa negándose a enfrentar el mundo. En La maldición de Hill House, Eleanor busca escapar pero termina encontrando su peor prisión en sí misma. Y en su propia vida, Shirley Jackson convirtió su hogar en su refugio y en su cárcel. Eleanor Vance, la protagonista de La maldición de Hill House, es quizás el personaje más cercano a Shirley Jackson. Toda su vida ha estado marcada por la soledad, por el rechazo, por la sensación de ser invisible. Su llegada a Hill House parece una oportunidad para empezar de nuevo, pero en lugar de liberarse, la casa la atrapa. Jackson juega con la idea de que el verdadero horror no es lo sobrenatural, sino la mente humana, y Eleanor no necesita que la casa la posea porque ya estaba rota antes de llegar. Este miedo a perder el control, a que la mente te traicione, es algo que Shirley Jackson conocía bien. La agorafobia de Shirley Jackson la hizo temer al mundo exterior. La idea de salir de casa le causaba ansiedad y poco a poco se fue aislando más. Esto se refleja en sus personajes, que viven con la constante sensación de ser observados.
En Siempre hemos vivido en el castillo, Merricat siente la hostilidad del pueblo sobre ella como si siempre estuviera bajo vigilancia. Para Jackson, el miedo a ser juzgada, a no encajar, era tan real como cualquier fantasma. El terror en la obra de Shirley Jackson es un terror psicológico, sutil y ambiguo. A diferencia del terror tradicional lleno de monstruos y violencia explícita, Jackson crea horror a través de la mente de sus personajes y de lo cotidiano. Sus historias juegan con la paranoia, con la alienación y la incertidumbre, haciendo que lo más aterrador no sean los fantasmas o las casas encantadas, sino la percepción distorsionada de la realidad y la fragilidad de la identidad. Las características fundamentales de su horror son, por ejemplo, lo cotidiano convertido en terrorífico. Jackson transforma escenarios comunes en algo inquietante. Un pueblo como en La Lotería, una casa en La Maldición de Hill House, una familia en Siempre hemos vivido en el castillo. Todo parece normal al principio, pero poco a poco se revela un trasfondo aterrador. Otra característica es que el miedo interno es más poderoso que el externo. Sus protagonistas suelen estar atrapadas en sus propias mentes. Y Leonor, en La Maldición de Hill House, no necesita que la casa la posea porque su propia mente ya la está destruyendo. También hay en este terror una ambigüedad y falta de respuestas claras. Jackson no explica del todo lo que ocurre. ¿Realmente Hill House está embrujada o es la psique de Leonor la que se desmorona? Merricat en Siempre hemos vivido en el castillo es una víctima o un verdugo. Su terror se basa en la duda. El aislamiento como pesadilla también aparece como una característica del terror en su obra. Muchas de sus protagonistas están atrapadas, ya sean en una casa, en una comunidad hostil o dentro de sus propias mentes. En realidad no hay escapatoria, no hay una escapatoria real. Y por último, habría que señalar a la hostilidad social como horror. En La Lotería, por ejemplo, la comunidad entera se convierte en el verdugo. En Siempre hemos vivido en el castillo, el pueblo odia a los Blackwood. El miedo no viene de criaturas sobrenaturales, sino de la crueldad humana. Una pequeña referencia, por último, a La Lotería, donde el pueblo entero participa ciegamente en una tradición cruel. Aquí se da la idea atávica del chivo expiatorio, que está muy presente en este relato, publicado por primera vez en la revista New Yorker en junio de 1948 y que desató una amplia polémica, llegando a escandalizar a una gran parte de la sociedad estadounidense. Shirley Jackson convirtió sus obsesiones en literatura inmortal. Su terror, como hemos dicho, es sutil, psicológico y perturbador. Y nos obliga a preguntarnos: ¿realmente conocemos la verdad sobre el mundo que nos rodea? ¿O nuestras mentes nos están contando una historia distinta? Si aún no has leído sus obras, prepárate, porque una vez que entras en su universo, es muy difícil salir.